Hola a todos, ahora hablaremos sobre las delimitaciones y limitaciones de nuestro estudio. Nuestro estudio se llevó a cabo en las instituciones rurales y urbanas, públicas y privadas en Antioquia, Cundinamarca, Huila, Tolima, Santander, Caldas y Valle del Cauca. Se desarrolló entre marzo del 2023 y marzo del 2024. Enfrentamos varios desafíos: el acceso a las comunidades en conflicto armado, la negación de participación por temor a represalias y la falta de colaboración de algunos docentes. Las dificultades de transporte y seguridad también son un obstáculo, al igual que la naturalización de la violencia y la falta de sensibilidad ante el dolor ajeno. A pesar de estas limitaciones, seguimos comprometidos en promover la paz y la resolución efectiva de conflictos. Ahora, en el marco teórico, la teoría es crucial para la investigación sobre cartografías de paz, permitiéndonos enfocar los tipos de violencia más comunes en las instituciones educativas de la zona andina. Este enfoque amplía el estudio y ayuda a corregir y mejorar métodos iniciales, revisando técnicas conceptualmente y basándonos en experiencias y realidades del entorno. Ahora, cartografiar la paz en la escuela. La escuela debe fomentar ambientes sanos y conciliadores, fortaleciendo la inteligencia emocional de la comunidad educativa y transformando realidades conflictivas. La construcción es una cultura de paz que debe ser promovida en las políticas de Estado y la gestión efectiva de un maestro en conjunto con la familia. El Estado debe reconstruir el tejido social, debe involucrar estructuras sociales, políticas, económicas en el desarrollo sostenible. La educación en territorios rurales es esencial para el progreso y desarrollo, pero a menudo sus habitantes carecen de derechos y oportunidades. Ahora bien, la paz. La paz derivada del latín pax implica estabilidad y armonía. Sus significados varían según el contexto histórico y geográfico. La paz puede ser negativa, como ausencia de violencia; positiva, relaciones justas; neutra, enfrentamiento de violencias culturales; o imperfecta, prevención de violencia directa y estructural. En Colombia la historia ha oscilado entre una paz negativa y positiva. La Jurisdicción Especial para la Paz es fundamental para la construcción de una sociedad justa, investigando y juzgando los delitos del conflicto armado y promoviendo su reparación integral de las víctimas y que no se vuelvan a repetir estos hechos. Ahora bien, el conflicto puede clasificarse en interpersonal y puede ser intrapersonal, organizacional, intragrupal e internacional, dependiendo de su origen y naturaleza. Diversas teorías vemos que abordan el conflicto desde perspectivas psicológicas, sociológicas y políticas, y recalcan la importancia de los factores sociales y económicos en la generación y resolución de los mismos. Luego de implementar los instrumentos de investigación en 5 instituciones educativas del país, estos son algunos de los hallazgos que nos encontramos. Hay un primer momento con la encuesta, y es como ese reconocimiento territorial que logramos a partir de este instrumento, ese reconocimiento de lo que piensan los estudiantes de su territorio y de esos conceptos un poco de paz y de cómo la paz los rodea en su entorno. Como son 5 instituciones educativas, son tres rurales y 2 urbanas, digamos que hay unas visiones de la paz y del contexto que los ha marcado. En las instituciones educativas rurales hay más, digamos, más desplazamiento, hay más situaciones que han rodeado la guerra y el conflicto y que los ha tocado muy de cerca, paros armados, digamos, una ausencia muy marcada del Estado. Eh, en el urbano pues, hay otras disputas, pero también se concentra un poco el conflicto delincuencial o de las bandas, pero digamos que el contexto de lo rural permea mucho también en la visión que tienen estos chicos de la paz. En las 5 instituciones educativas nos encontramos con que la escuela y el hogar para muchos son esos entornos seguros, esos enclaves de paz. Son muy pocos los que no consideran la escuela o el hogar como esos lugares seguros. En algunos casos es por el bullying o por las agresiones que han sufrido en esos lugares. Eh, pero digamos que ese contexto violento se vive en lo rural muy marcado, y en lo urbano hay otras disputas, pero también se demuestra, digamos, como esos contextos violentos que han marcado la vida de estas personas. Tenemos 5 instituciones educativas, 2 en Necoclí, una en el Catatumbo, que tiene que ver con zonas de guerra, zonas con grupos armados, y que han, digamos, que han golpeado durante décadas estos territorios.
Entonces los padres de muchos de esos estudiantes han vivido unas violencias muy directas y estos chicos, digamos que de alguna forma también. En Bogotá y en Bucaramanga, donde son las otras instituciones educativas, si bien también les ha tocado el conflicto, hay menos población encuestada que tiene desplazamiento, pero también han vivido esas violencias ciudadanas y urbanas. Como en palabras de Galtung, estos chicos perciben la paz como lleva a la siguiente forma de encarar esos hallazgos, y es, gracias al grupo focal y gracias a la entrevista, hay un reconocimiento social cultural, ¿cierto? En estos 5 puntos de Colombia, ¿cierto? En el Urabá antioqueño, en el Catatumbo, en el norte de Santander, en una vereda, en Bucaramanga, en un barrio, y en el otro, pues, que es la ciudad de Bogotá, en un colegio. Entonces, como 5 puntos para mirar esta cartografía de paz, y nos encontramos con que para estos, en la mayoría de los chicos, hay unos lugares de contexto que también ayudan a construir esa paz o a sentirse más tranquilos. Los escenarios deportivos, el colegio, en las zonas rurales está de pronto el río en ciertos momentos, está también, digamos que esa posibilidad que tienen de encontrarse en la plaza del parque. En lo urbano se abre un poco más, ¿cierto? La ciudad también como territorio y como forma de contexto, pero en Bucaramanga, por ejemplo, aparece un barrio muy unido y muy alegre alrededor de su convivencia, y unos murales que van contando la historia también del barrio, las luchas. Digamos que en este reconocimiento social cultural de la entrevista y del grupo focal también aparece la parte urbana y la parte rural con la diversidad cultural en la forma de resolver los conflictos. En lo rural es muy marcado con las 3 poblaciones que tenemos, el contacto con las comunidades indígenas y cómo ellos resuelven sus conflictos, y que eso permea mucho en los estudiantes que encuestamos. Mientras que en lo urbano hay otro tipo de resolución, más desde la violencia, desde la venganza, en nosotros también, sino que allá, digamos que está el referente del grupo indígena, como que tengan una forma pacífica de resolver sus conflictos, mientras que acá en la ciudad está el combo, el que resuelve a través de la violencia, o yo mismo como vecino resuelvo, o la violencia intrafamiliar está muy permeada. Y hay unas necesidades, digamos, en los contextos de las 5 instituciones educativas, de unos lugares sociales comunitarios para que esta paz sea más poderosa o más fuerte y más permanente. Lugares para el arte, lugares para el deporte, lugares para la convivencia sana, como enclaves de paz, como centros culturales, bibliotecas, laboratorios de cosas, ¿cierto? Donde los chicos, chicas de lo rural y lo urbano puedan hacer un montón de cosas. Y nos encontramos en los instrumentos que los chicos reconocen que si bien hay unos acuerdos de paz, hay una negligencia del Estado en muchas cosas, ¿cierto? En hacer perdurar la paz, en llegar a ciertos territorios. Esa ausencia gubernamental la perciben mucho los chicos, ¿cierto? Como que desde muy jóvenes son muy conscientes de eso, pero también son muy conscientes de cómo la participación comunitaria ha ayudado también a gestionar procesos y ayudar a las convivencias. También en esa resolución de conflictos está lo tradicional de la escuela para resolver los conflictos. Entonces hay un conflicto, se llama el padre de familia, se habla, se hacen como esas reuniones y diálogos, pues es la ruta más tradicional, que en algunos casos sirve mucho, ¿cierto? Como que ese diálogo sirve para resolver cuando se abre, pues, como también a la comunidad. Pero también cada vez las escuelas rurales encuestadas y con los grupos focales en las entrevistas nos encontramos que tienen sus propias formas también un poco de mediar, y tienen cada vez más cátedras de paz o programas que tienen que ver con la paz, y con formas de mediar el conflicto y de respetar la diferencia. Ellos tienen unas necesidades también desde ahí, desde las políticas de paz, y es como que bacano tener unas redes y unas plataformas digitales que den cuenta de todo esto, o como comunidad barrial o rural podemos tener actividades comunitarias, solidarias, artísticas, culturales, que ayudan también un poco a la sana convivencia. Y eso nos lleva a lo último, que es las cátedras de paz y las pedagogías de paz, y es todos reconocen que hay unas dificultades territoriales propias, ¿cierto? De violencias, de conflictos, de desigualdades, de carencias, de necesidades, ¿cierto? La restitución de tierras, por ejemplo, en los rurales es muy marcado, y los chicos viven con ese imaginario ahí de que eso lleva a un conflicto siempre. Y sí, realmente las tierras en Colombia han sido un tema de guerras. La escuela también como ese lugar y ese enclave de paz. En todas las 5 instituciones educativas hay ese hallazgo de que la escuela es el lugar
no solo como un lugar seguro, pero más allá de eso, es como esa posibilidad de que ahí se construya ese otro país, se construya esa transformación a partir de esas cátedras de paz, a partir de qué se habla en la escuela también desde el currículo, Jóvenes por la Paz. Es un lugar para la escucha, para el diálogo, para la reflexión, para la memoria y para cómo resolvemos desde la escuela misma los conflictos. Y también sale como estos hallazgos, esa forma que tienen esos pelados para concebir la paz, estos otros conceptos que pueden resultar. Desaparece la ausencia de la guerra, el poder vivir tranquilo, el vivir bien, el vivir como con esa diversidad cultural que nos rodea, como con en sana convivencia, desde la tolerancia, desde el respeto, desde la sana armonía. Entonces hay una concepción de la paz muy a eso. Durante la investigación se tuvieron 5 contextos educativos, los cuales estaban en áreas rurales y urbanas. En todas las instituciones se pueden presentar discusiones entre los compañeros de estudio, las cuales pueden terminar en peleas. Sin embargo, se identificó que tanto en contextos rurales como urbanos, las formas de abordarlos son las mismas. Es importante tener en cuenta que en los contextos rurales se tienen otros significados de violencia y paz, dado su cercanía con el conflicto armado, mientras que en las zonas urbanas no tienen estos mismos conceptos. Normalmente, para resolver estos conflictos, se aísla a la persona que lo provocó. Esto se recibe como un castigo. Sin embargo, los estudiantes insisten en que debería ser más desde el diálogo, algo que es importante a nivel nacional e internacional y varios autores lo han tratado. También mencionan que les gustaría que todas estas estrategias sean llevadas a la comunidad. Otro aspecto importante que se identificó durante la investigación fueron estudiantes que han sido víctimas del desplazamiento, teniendo que migrar de una región a otra, lo que ha provocado que las poblaciones en las diferentes instituciones educativas sean diversas. Esto también propicia los espacios de construcción de paz, dada la multiculturalidad que se encuentra en ellos. Algunas comunidades educativas que se tuvieron en cuenta para la realización del proyecto son cercanas a resguardos indígenas, lo que es importante, dado que en los resguardos indígenas se tienen otras estrategias para el manejo del conflicto. Las comunidades han buscado diferentes formas y estrategias para superar el conflicto. Se encuentra que en las comunidades rurales sigue siendo persistente. Sin embargo, se logra identificar la institución educativa y la familia como lugares seguros y que propician la construcción de paz. En general, se puede decir que los hallazgos tienen una relación con el rechazo a la violencia. Además, evidencian diferentes estrategias que se pueden utilizar para la construcción de paz. Bueno, continuando con las conclusiones y recomendaciones, podemos encontrar en esta investigación que cuando hablamos de una región andina, estamos hablando donde convergen muchas culturas del mismo país. Los docentes lo podemos evidenciar en el aula de clases, donde encontramos a unos estudiantes de diferentes culturas. Esto enriquece mucho el contexto de los estudiantes, pero también aporta al mismo conflicto como tal. Es ahí donde tenemos que tener unas estrategias para poder solucionar todos estos conflictos. Vemos cómo en estas regiones, desde la parte educativa, se ha manejado de forma tradicional el conflicto, que es hablando con los estudiantes, llevándolos a coordinación, hablando con los padres de familia, generando unos compromisos. Sin embargo, también puede evidenciarse que hay una necesidad y un interés de ir mucho más allá, salir de ese contexto solamente educativo y llevarlo también a la comunidad. Y se evidencia en estas comunidades que ellos, a pesar de estar viviendo en unas zonas de conflicto, también han tomado unas estrategias para poder solucionar. ¿Y cómo lo hacen? Por medio del diálogo. Podemos encontrar también nosotros que encontramos una gran diferencia entre las instituciones educativas de las zonas urbanas y de las zonas rurales. Aunque ambos en algunos aspectos han tenido relacionamiento con el conflicto, podemos evidenciar cómo en el sector rural han sido más del día a día, han tenido más problemáticas. Sin embargo, ellos mismos se han organizado para poder manejar todos estos conflictos. Es importante como ver que en la zona rural podemos encontrar lo que llamamos una paz negativa, que de pronto en el momento no hay un conflicto, pero siempre va a estar allí. Y el ideal de todo esto es poder llegar nosotros en estas cartografías de paz a unos ambientes de una paz positiva, donde realmente nosotros estamos hablando de una justicia social, donde podemos tener todas esas necesidades cubiertas. Muy importante que se siga trabajando con estos proyectos, que tengamos más estrategias de afrontamiento, que profundicemos más en estos temas, que abarquemos mucho más espacios para que realmente desde la parte educativa podemos nosotros